Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Rosy y Víctor, psicólogos sanitarios, y en este podcast vamos a hablar de vínculos, emociones y todo lo que necesitas saber para construir o consolidar relaciones seguras. Bueno, hoy, capítulo 3, nosotros nos gusta hablar de temazos. Hoy hablamos de apego evitativo. ¿Has estado en una relación y te han dado ganas de salir corriendo? ¿Has estado con alguien que tú pensabas que estaba muy a gusto, y de repente no ha querido continuar en la relación? Hoy vamos a profundizar en qué es el apego evitativo, por qué surge, si se puede trabajar, si se puede tener una relación, todo lo que conlleva estas estrategias de esta forma de vincularnos. Vamos a conocer profundamente y ver qué es lo principal, si pueden tener una relación y por qué surge esto. Totalmente, así que nada, vamos con ello, y para empezar con esto, pues vamos a empezar hablando de qué es el apego, ¿no? Que al final, pues seguro que habéis leído, visto posts y habréis escuchado de todo sobre este tema, pero bueno, al final el apego no es otra cosa que la manera en la que aprendemos a vincularnos, es decir, a conectar emocionalmente con los demás y a crear intimidad emocional y relaciones al final con los demás, y es algo que aprendemos en la infancia. Entonces, en función de ciertas características que tienen nuestros padres o ciertas cosas a las que se les puede dar más o menos importancia en nuestras familias, pues al final, bueno, y también de, por supuesto, cómo interactúan nuestros padres, en este caso con nosotros, pues al final aprendemos, ¿no?, unas estrategias o aprendemos otras. En este caso vamos a hablar de las estrategias evitativas, de en qué consisten y cómo las podemos aprender, ¿no? Aquí lo principal yo creo que es que empecemos hablando del caldo de cultivo, ¿no? De qué pasa en casa o qué pasa en nuestra familia para que lleguemos a desarrollar estas estrategias evitativas. Cuando hablamos de caldo de cultivo, muy importante decir que cuando hablamos de que alguien puede tener estrategias evitativas, no se refiere a que nuestra familia nos haya abandonado o no nos haya querido. Exacto. Hay personas que tienen buenísima relación con su familia y que pueden tener estas estrategias porque lo que se trata no es de que nos hayan tratado mal, sino que nuestras emociones no han sido vistas las de mi familia. Yo he aprendido a que las emociones desagradables o la manera de que me puedan sostener emocionalmente no existe, ¿vale? Esto es muy importante. No tiene nada que ver que tú tengas buena o mala relación con tu familia para el tipo de estrategias que has podido tener. Completamente, que creo que aquí también muy importante eso que dices, porque creo que muchas veces como que el apego evitativo se entiende como que he tenido que sufrir un trauma enorme en mi infancia, ¿no? Y lo he tenido que pasar fatal viviendo, por ejemplo, no sé, una infidelidad en mi familia para yo desarrollar este tipo de estrategias, y nada que ver. De hecho, normalmente, como decíamos, el caldo de cultivo para generar estas estrategias suele ser la ausencia o la negligencia emocional en casa. Y esto, de nuevo, no tiene nada que ver con no recibir cuidado por parte de nuestros padres. A lo mejor hemos recibido mucho cuidado y mucha atención, pero en términos instrumentales o en términos de hacer, ¿no? De pues mi padre o mi madre siempre me han hecho la comida, siempre me han dado dinero cuando lo he necesitado, siempre me han curado las heridas cuando las he tenido. Pero todo eso al final está en el hacer, en el cuidado, ¿no? Pero realmente nada de eso es el sostén emocional que un niño, una niña también necesita. De hecho, en una familia nos encontramos con que a veces dos hermanas, una puede tener una estrategia, un apego más ansioso, y otra de las hermanas puede tener estrategia o un apego más evitativo, porque también es como nosotros percibimos esa falta, ¿no? Ese sostén de emoción. Sí, y también el rol que nos ponen, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en eso que dices, claro, dos hermanas pueden ser muy distintas, pero a lo mejor también es porque a una le han puesto el rol de ser más débil y por lo tanto le han prestado más atención a cuando lloraba, cuando estaba enfadada, a sus emociones, y a lo mejor a otra le han puesto el rol de ser fuerte, y precisamente por eso la han puesto en un rol más de tú no nos necesitas porque tú ya eres fuerte, y no se ha prestado tanta atención a sus emociones. O que haya habido parentalización, ¿no? Que le hayan dado también, roles, claro, o incluso que haya tenido que ser ella quien ha cuidado de la hermana porque los padres no estaban y trabajaban y se dedicaba más a cuidar que a que le sostuvieran emociones, o que ella se ha sentido útil mediante el cuidado. Que eso es la parentalización al final. Cuando Víctor ahora menciona la parentalización, al final es que el hijo o la hija tenga responsabilidades que deberían tener los padres, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hablar de que dentro de ese caldo de cultivo está el que tengamos una familia que le da mucha importancia a la productividad, que le da mucha importancia al hacer, a sacar buenas notas, a portarse bien, a ser responsable, que si os dais cuenta, de nuevo, son todo cosas que están en lo que hacemos. Entonces, al final lo que vamos aprendiendo es que somos válidos o no en función de lo que hacemos, no en función de lo que somos. Es decir, a mí me quieren por lo que hago
o por lo que tengo, Exacto. no me quieren por lo que soy. Ni por lo que siento. Efectivamente, por eso las personas evitativas muchas veces somos tan productivas, porque hemos aprendido que mediante la producción somos y encima dejamos de sentir emociones, ¿no? Eso es. De hecho, la hiperfuncionalidad o la hiperproductividad al final es una forma muy eficaz de no sentir emociones y de no conectar con lo que en realidad nos está pasando a nivel interno, ¿no? Totalmente. Y de hecho aquí también entra que, pues eso, son familias donde no se ha hablado de emociones, donde no se han expresado emociones, donde siempre se ha hablado de trabajo, de cumplir, de un poco más todo llevado a esa productividad, a esa exigencia, a ese tienes que ser de esta manera para ser válido, ¿no? Y también culturalmente lo hemos dicho, generalmente se nos han capado las emociones, no se nos han dejado hablar. También en una casa que yo no he visto expresión emocional, puedo tender más a la evitación de emociones, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, lo que hablaba antes Las contigo, veo como algo peligroso. Efectivamente, lo que estaba hablando contigo antes en la cafetería, cuando hablábamos del podcast, es que esa ambivalencia, si a mí no me han hecho caso y de repente he llorado a lo loco y me han hecho caso y me han dicho, ahí es donde puedo tender más hacia irme hasta otro apego, ¿no? Más ansioso. Pero el evitativo sería esa parte de que sé que las emociones no me la sostienen, no sirve para nada, no me da ninguna repercusión, por lo tanto, emoción desagradable, hasta luego. Claro, y ahí es donde empiezo a desarrollar las estrategias evitativas, Eso es decir, en la parte en la que veo que cuando he intentado expresar alguna emoción, por ejemplo, me lo invento, soy un niño y me pongo a llorar, y lo que veo es que la respuesta de mis padres tiende más a, venga, deja de llorar, Sí. o a ignorarme y no Eso. tener ninguna respuesta hacia mí, al final yo lo que aprendo es, vale, expresar emociones no me sirve para nada, no recibo lo que necesito, no hay ningún tipo de sostén, entonces poco a poco voy aprendiendo a inhibir esas emociones, a ocultarlas, a no escucharlas, a no hacerles caso y me voy desconectando de mí mismo. Y no echamos de menos algo que no hemos aprendido a valorar. Claro, no lo echamos de menos a nivel consciente y a nivel racional, pero en un nivel inconsciente todos necesitamos sostén emocional, todos necesitamos vincularnos de una forma segura. Entonces al final, aunque claro, yo a nivel racional aprendo que eso no es importante y punto, hay una parte de mí que sí quiere eso y que sí que lo busca a través de otras estrategias. Claro, porque al final nosotros funcionamos biológicamente por la supervivencia y la conexión, ¿no? Y al final buscamos la conexión, pero Desde si a mí luego. me han enseñado desde pequeñito que las emociones no sirven para nada, que el sostén emocional no me lo producen, yo voy a funcionar como estoy acostumbrado. Y por eso ahora lo vamos a hablar, los apegos evitativos cuando están en una relación segura no están muy a gusto. Porque no es la costumbre que tienen, ni le interesa eso, ni saben, es como que no saben patinar en ese escenario, por lo tanto dicen, oye, aunque sea el mejor sitio del mundo para patinar, yo aquí no quiero. Pero sobre todo porque también lo que tú has dicho, ¿no? Como yo veo que las emociones no son algo importante y las voy enterrando, al final yo empiezo a funcionar desde otras cosas, desde mi lado racional, desde mi hiperproductividad, mi hiperfuncionalidad. Entonces, claro, todo eso que encima son estrategias que hacen que entierre todavía más las emociones, al final lo que crea es una desconexión muy grande con el cuerpo y con todo lo que siento. Porque también son personas muy racionales, ya que... Claro, precisamente porque han ido enterrando las emociones, ¿no? Entonces... Y porque han visto que tienen mejores beneficios, ¿no? Cuanto más racionales somos, sí. La racionalidad muchas veces me lleva a esa hiperproductividad, ¿no? De ¿para qué voy a estar enfadado o triste o ansioso si tengo que terminar esto? ¿Me sirve de algo? Y encima, lo que hemos visto, si de niño no me han enseñado lo que aporta una emoción, que es tan necesaria, ¿no? Porque cuando yo hago ese equilibrio de emoción y de razón, yo puedo tomar decisiones muy buenas. Los evitativos generalmente están... En la razón solamente. Y en la productividad, claro. Claro, lo que pasa que aquí también, introduciendo un pequeño concepto, no me quiero liar mucho, pero sí que creo que es importante que veamos que al final las personas tenemos como una memoria explícita y una memoria implícita, ¿no? La memoria explícita, que hablamos de las cosas que recordamos, que por lo general son las cosas que ya vienen a partir de los 3-4 años y sobre todo son cosas que como que hemos experienciado desde una parte racional. Bueno, racional dentro de que tengo 3-4 años en ese caso, ¿no? Pero que al final lo experimento desde una parte que sí que puedo recordar. Y luego una memoria implícita, que al final son memorias más sensoriales, más emocionales. Y digo esto porque creo que es importante para que veamos cómo empiezo a interiorizar ese miedo a vincularme y ese miedo a la intimidad. Porque claro, ese miedo a vincularme y a la intimidad... Como que creo que la gente que lo escuche y que a lo mejor tenga este patrón o que tenga una pareja con este patrón puede decir, es que mi pareja no recuerda... O sea, como que hay muchas personas que tienen este patrón que dicen yo no necesito las emociones o yo no necesito expresar emociones. Claro, aquí voy con esto. Mi memoria explícita, a nivel episódico, yo no recuerdo que en ningún momento haya necesitado ni expresar emociones, ni que me las sostengan, ni que alguien cuide de mí, ni que alguien escuche mis necesidades emocionales. Yo no lo recuerdo. Pero a nivel implícito, sí, claro que tengo una memoria que se ha sentido rechazada cuando ha intentado vincularse. Entonces, claro, como yo sí tengo esa memoria sensorial o emocional de haberme sentido
rechazado, cuando he intentado vincularme o haberme sentido invisible o haberme sentido solo, eso es lo que hace que a mí me dé miedo vincularme y que me dé miedo a la intimidad. Porque cuando cuando aparece esa intimidad o esa vinculación, mi cuerpo y mis emociones lo que me mandan es una señal de peligro. Esto no nos gusta, esto es peligroso, esto, aléjate de ello. Totalmente. Es lo que hemos aprendido. El otro día leía una frase de un filósofo griego del siglo I a.C. que decía: vivimos la vida en relación a lo que hemos aprendido. Vivimos la vida que hemos aprendido a vivir. Tenemos una vida para aprender a vivir la vida que nosotros queremos y en relación a lo que nosotros somos. Porque como tú decías antes, hay como muchas veces con los evitativos esta parte, es que son unos pasotas los evitativos que bien viven. Bueno, en los estudios y en las investigaciones que se hicieron, se vieron que el apego evitativo sufre más esa separación, esa ansiedad la sufre más que un ansioso, pero la guarda, es como que la entierra, la sabe enterrar muy bien, pero sufre más. Claro, se desconecta completamente de ella, pero que por eso digo que no podemos olvidar que toda persona que tenga un apego evitativo al final tiene un trauma relacional en su pasado, un trauma a nivel, pues eso, de no haber recibido esa atención y ese sostén emocional. Y que por lo general, culturalmente en este país, y obviamente en la mayoría, las emociones no han sido una cosa que le hayamos podido prestar atención, porque no había investigaciones, no había protocolos, por lo tanto, la mayor parte de la gente siempre tendemos, hay que recordar esto que no lo hemos dicho, no somos evitativos o ansiosos al 100%, tenemos estrategias. Totalmente. Yo puedo tener estrategias seguras, puedo tener 40%, puedo tener 30% y poder ir variando también en relación al tipo de relación que yo tenga. A mí muchos pacientes me dicen, es que soy apego ansioso. Y le digo, no eres apego ansioso, es que tu pareja te da inseguridad todos los días. Por lo tanto, la ansiedad tiene que estar y nos tiene que ayudar. Y yo te quería decir, a ver si puedes introducir un poco brevemente también un poco los tipos de apego evitativo que hay, ¿no? Porque siempre pensamos, no, es que yo soy evitativo, pero soy un evitativo raro, ¿no? Vamos a ver y contextualizar que dentro de lo evitativo hay varias partes, ¿no? Sí, es verdad que antes de eso sí que me gustaría mencionar o recalcar esto de que vincularnos y tener relaciones seguras, donde haya intimidad emocional, donde haya vulnerabilidad, donde haya seguridad, es una necesidad humana. Entonces creo que esto es importante porque muchas veces se confunde el apego evitativo con yo es que no quiero tener relaciones, ¿no? Y no es que sea evitativa, es que simplemente no quiero tener relaciones y ya está, y eso es completamente respetable. Por supuesto que es completamente respetable. Pero está bien que lo diferenciemos, ¿no? Porque ahí hay como una pequeña línea entre no quiero tener relaciones y no puedo tener relaciones seguras. Entonces, si tú eres capaz de tener relaciones seguras con amigos, con familiares, pero no quieres una relación de pareja, perfectamente válido. Ahora tendrás que preguntarte si realmente sí sientes esa intimidad, si sí eres capaz de vincularte con esas amistades, con esos familiares, para que desde ahí veas si la forma de vincularte es algo que necesitas trabajar o no. Claro, porque al final, como tú dices, los evitativos tienen la necesidad de cuando sufren se van. Por lo tanto, una relación puede suponer para ellos un sufrimiento. Entonces, ahora hablaremos que conforme se van metiendo en una relación o van viendo que eso se puede abrir, sufrimiento y a otro sitio. Claro, porque al final la vinculación les recuerda al rechazo, a la culpa, a la vergüenza que sintieron cuando de pequeños en algún momento intentaron vincularse, intentaron recibir esa atención y no la recibieron. Entonces ahora huyen de esas emociones. Y en momentitos también muchas veces. Momentitos decimos, muy pequeños, ¿no? Claro. Que es poquito a poco como yo voy viendo que ante la tristeza mi madre o mi padre me trata, ¿no? O ante yo estoy triste una tarde porque he hecho los deberes mal y como tú dices, se me premia cuando saco una buena nota. Pero las emociones del día a día, la tristeza, la desgana, la ansiedad, todas esas cosas no... Y también la observación, lo que decías antes, ¿no? Claro. De tener una familia en la que veo que solo se habla de trabajo, solo se habla de la productividad, solo se habla de... y nunca se habla de emociones o de experiencias emocionales, ¿no? Entonces, y se critica las emociones, que es todo lo que culturalmente también hemos podido ver, ¿no? Mira, es que está todo el día llorando, es que una neurótica, todo el día... No... Claro, nosotros cuando como niños vemos que sentir X emociones es negativo, por ejemplo, quien llora es una persona no capaz o no apta, yo no quiero llorar. Cuando yo veo que tener ansiedad, critico a una persona o a una madre como neurótica, tiene 100 cosas en la cabeza, yo no quiero sobrepensar. Entonces... Y mucha inhibición también. Es decir, como que también creo que las familias de personas que acaban desarrollando estrategias evitativas también son familias donde las emociones están muy inhibidas, es decir, incluso el enfado se hace a lo mejor a través de la ley del hielo, se hace a través de te dejo de hablar, o se hace... Pero como que tampoco hay una expresión del enfado activa de gritarte, que no digo que gritarse evidentemente esté bien, ¿no? Pero como que toda la expresión emocional es muy silenciosa, muy inhibida, muy... que no está. Claro, también es importante hablar que dentro de todas las invalidaciones que no han podido hacer como niños,
incluso aunque nos digan eres tonto, no llores, no sirve para nada lo que haces, la invalidación emocional más grave para un niño y la que más repercusiones emocionales crea es la omisión. Es hacer ver a la otra persona que no está, pasar de ella, la ley del hielo, no hablarte. Eso un niño lo da como, me he enfadado, mi padre no me contesta, no me quiere hablar, no me puedo volver a enfadar. Estoy llorando, mi padre se ha enfadado, mi madre no me quiere hablar, esto está muy mal, me va a desconectar de mis padres. Por lo tanto, cuando siento esa tristeza o ese enfado, racionalmente, ¿qué hago? No, si no estoy enfadado, no me pasa nada, porque sé que puede haber repercusiones. Sí. Y luego eso se camufla y se ve en las parejas, ¿no? Que esto es lo importante. Las estrategias evitativas o las estrategias ansiosas las aprendemos como niños y las desarrollamos en nuestras parejas. Totalmente. Claro, porque al final es la siguiente figura vincular y la siguiente figura de apego que solemos tener como más duradera, como para que se lleguen a desarrollar estas estrategias, ¿no? Porque al final en las amistades, quieras que no, como que no son personas con las que convives diariamente, entonces no desarrollas tanto o no muestras tanto estas estrategias como lo muestras con tu pareja, que es donde más sale todo, ¿no? Eso es. Y bueno, hablando un poco de lo que me decía Víctor, de que presentase un poco estos tipos, ¿no? Cuando hablamos de tipos, hablamos de pues que al final las estrategias evitativas las podemos expresar principalmente de dos formas, ¿no? Lo más conocido, bueno, vamos a decir dos, pero sí que es verdad que lo más conocido como apego evitativo es no quiero tener relaciones. Pero aquí es verdad que hay que matizar que hay muchas personas que tienen estrategias evitativas y tienen relaciones. De hecho, es súper normal. Lo que pasa que al final tengo relaciones, de nuevo, donde no termino de vincularme, donde no termino de profundizar en mis necesidades emocionales, que al final son las que a mí me cuesta expresar. Entonces, por eso digo que cuidado con esto de apegos evitativos, no tienen relaciones o siempre huyen de las relaciones, no pueden tenerlas. Y ahí entramos en otra parte, que es normalmente las personas con apego evitativo que tienen relaciones, pues también como que tienden a estos dos tipos. Por un lado pueden tirar a una parte más evitativa o controladora, que al final son personas que tienden a controlar a la otra persona, controlar las situaciones para evitar esa vinculación, evitar sentirse inferiores, evitar sentir vergüenza. Entonces tienen mucho control de que siempre la otra persona quede como por debajo, que la otra persona sea inferior a ellos, para ellos no sentir esa vergüenza, ¿no? Y al final son personas que por lo general pueden tener o suelen tener características pues, de trastornos narcisistas de personalidad y que al final tienen sobre todo una forma muy instrumental de vincularse. No están escuchando este podcast seguramente. No creo. Y si lo están escuchando es para convencer a su novia de que pueden cambiar, ¿no? Efectivamente, los evitativos controladores, si estás viendo a uno de ellos, sal corriendo porque son personas, ahí vamos al punto, que tienen tanto miedo que no pueden mirar hacia adentro. Esto es muy importante porque las personas narcisistas son gente que han sufrido o han tenido algún acontecimiento que les genera tanto miedo que no pueden mirar hacia adentro y pensar qué ha pasado, por qué tengo miedo. Entonces son personas que no pueden cambiar. Claro, hay mucho trauma igualmente, muchísimo. Lo que pasa que las capas de defensa y las capas protectoras son tan grandes que no son capaces de hacer introspección, de acceder a esa parte traumática y poder como restaurar un poco todo eso, ¿no? Entonces, como no pueden acceder, son personas que siempre van a ver la culpa afuera, nunca la van a ver dentro. Entonces, yo no soy malo, la culpa lo tiene y por eso controlan. Entonces tenemos evitativos controladores. Y por otro lado, evitativos dependientes, que sería esa otra faceta en la cual yo soy cuidador y cuido mucho del otro y estoy todo el tiempo atento a las necesidades del otro, a que el otro me cuente qué tal su día, a que el otro me cuente qué quiere hacer el fin de semana, a que el otro... pero yo no expreso mis necesidades emocionales. Entonces al final es como que sí tengo una relación, pero estoy todo el rato pensando en tus necesidades, actuando hacia tus necesidades y entonces realmente no me estoy vinculando yo. Yo no te estoy dando reciprocidad emocional, yo no estoy siendo vulnerable, yo estoy viviendo por y para lo que necesitas tú, claro. Con lo cual es otra forma de protegerme de la vinculación. Y además es otra forma de sentirme útil, sentirme válido a través de ese cuidarte, ¿no? Que al final es un poco, los evitativos dependientes se dice que aprenden esto de a mí me van a querer por lo que hago y no por lo que soy. Entonces, claro, al final cuando están en una relación tienen esa creencia y desde esa creencia actúan. Claro, los evitativos dependientes cuando cuidan hacen dos cosas. Uno, mediante el cuidado me olvido de mis emociones y de lo que puedo sentir y de lo que está pasando. Y dos, siento que soy útil, que a lo mejor es lo que he aprendido, ¿no? Entonces cuidan mucho, te hago la cena, si hay que repartir 10 tareas, 8 la cogen ellos y 2 la hacen el resto, no quiero que te preocupes. Claro, y este tipo de perfil son perfiles, lo que yo llamo la honeymoon, ¿no? El príncipe azul, que conocemos a alguien y dices que es perfecto.
es perfecto, es que me hace todo, me lleva no sé cuánto, llevamos 2 meses, me ha dicho que no sé cuánto, me ha llevado un viaje, lo ha pagado él, ha hecho... Porque generalmente estamos expresando todo, queremos que nos quieran muy, muy, muy rápido. El problema, y lo vamos a ver después, es cuando vienen pues esos primeros conflictos o choques emocionales donde aparecen las emociones desagradables y de repente, chao pescado. Claro, porque al final, por mucho que tengan esta parte de cuidadores, los conflictos y las emociones desagradables siguen siendo cosas que no saben tolerar porque no han aprendido a hacerlo. Entonces, como no saben tolerar esas emociones, ni saben ni se dejan que la otra persona sostenga esas emociones, al final, claro, suelen estar en relaciones en las que luego se terminan sintiendo muy solos, terminan dejando esas relaciones porque es como... De repente me he desencantado y claro, cuando a lo mejor, yo tengo pacientes, ¿no? Cuando a lo mejor preguntas, profundizas, es un poco es que siempre hacíamos lo que ella quería y nunca se miraba por mí, claro, pero tú nunca has expresado nada. Pero al final eso de alguna forma te va alejando, ¿no? Porque te va haciendo sentir muy solo en la relación. Un apego evitativo, como tú dices, claro que puede tener pareja, de hecho tienen relaciones muchísimos años, pero como tú dices, tienen relaciones superficiales. Hemos visto en las investigaciones que para tener una relación duradera y satisfactoria se necesita un vínculo seguro, y un vínculo seguro pasa por identificar, expresar y compartir emociones. Esto un apego evitativo no puede hacerlo. Y si un apego evitativo de cuidador lo hace, siempre desde el dime qué te pasa a ti. O sea, son más tendientes a te puedo escuchar que a expresar lo que a mí me pasa. Entonces, una pareja no es solo que tú me cuentes cómo estás, yo también necesito saber que tú me puedes sostener emocionalmente, y ese uno es un miedo. Entonces, ¿pueden tener relaciones? Sí, incluso nosotros tenemos parejas que vienen perfiles súper evitativos con 10 años de relación. Y eso es una queja muy recurrente, ¿eh? El tema de, yo es que siempre le cuento mis cosas y sí, bueno, él me escucha, pero es que él nunca me cuenta nada de su día, él nunca comparte ninguna emoción conmigo. Total. Y eso también hace que la otra persona, incluso aunque a nivel instrumental esté siendo muy cuidada, porque la otra persona es muy de... pues eso, muy cuidador, ¿no? Desde los actos de servicio, desde te lo doy todo, te hago todo, etcétera, pero al final... la persona que no es evitativa en este caso también se va a sentir muy sola, porque es como si yo hablo de mi vida, pero es que a él no le conozco. Yo no sé qué le ha pasado en el trabajo. Sentirse vista es que me escuchen, pero también que la persona confíe en que yo le puedo ver. Claro, que podamos compartir, que haya una reciprocidad. Efectivamente, entonces, claro, podemos encontrar parejas que llevan 12 años y son, por uno de ellos, muy evitativos, pero siempre desde un punto superficial. Es decir... Total. Estamos muy desconectados, no hablamos de cosas profundas. Cuando hay algo peligroso que me incomoda, me voy y al día siguiente hacemos como que no pasa nada, que esto lo hemos visto mucho en la familia. Bueno, vamos a olvidar lo de ayer, o venga, vamos a salir, o lo de ayer ya pasó. Claro, hacemos como que no ha pasado nada, pero no hablamos las cosas porque nos incomoda tanto. Eso es. Y nos genera tanto malestar. Y lo vemos mucho en pareja, ¿no? Que muchas veces cuando vienen a terapia de pareja, dicen, yo es que cuando tengo que decirle algo desagradable, o llamo a mi madre o a una amiga, porque sé que a mi pareja le incomoda mucho. Y este es uno de los problemas, que lo evitativo es como yo no quiero problemas. Como incluso muchas veces desde esa bandera de él, yo estoy bien, ¿no? En plan, yo es que no quiero problemas. Ya, pero es que o de una buena relación es una relación sin conflictos. Claro, eso es una idealización que ellos tienen mucho, ¿no? Porque se defienden, como vamos a ver después, la racionalidad les ayuda mucho a darle justificación a las cosas. Como no pueden emocionalmente, dicen, ¿yo para qué quiero problemas? Una relación con problemas, ¿quién la quiere? Yo es que puedo relativizar las cosas, ya, pero está ocultando todo porque tú no eres capaz de sostener tanto mi emoción como la tuya. Total. Y además que da igual el tipo, es decir, al final lo básico es que todas las personas que tengan este tipo de estrategias, ya sean hacia lo dependiente, hacia lo controlador, da igual, están incómodas en relaciones seguras. Porque al final una relación segura requiere presencia emocional, requiere reciprocidad, requiere vulnerabilidad. Sí. Y están incómodos. A nosotros nos pasa mucho cuando empezamos terapias de pareja, ¿no? Que a lo mejor hay una relación, no sé, que lleva 8 años, 10 y empezamos con él o empezamos con ella y de repente me dice, Víctor, es que mi pareja me dice que desde que empezó terapia estamos muy mal ahora. Claro, porque cuando la persona empieza a ver estrategias que tenía como normalizadas o empieza a abrir su mundo emocional, el apego evitativo se siente como un niño de 2 años. Evito, no quiero hablar. Entonces muchas veces ahí llega un choque muy profundo que es... Como el evitativo ha estado muy a gusto con sus conductas evitativas y la pareja lo ha comprado, ha dicho, no sé qué le así, él se va. Cuando la otra persona se da cuenta que eso no lo necesita y que quiere otras cosas, el apego evitativo entra en peligro absoluto, ¿no? Sí, completamente. Y luego también el que... una de las partes más importantes que hace que no lleguen a crear, ¿no? Esto ya es cuando están, pero cuando el problema es que no llegan a crear relaciones seguras o que al final se cansan siempre, ¿no? Que a veces con ciertas personas que tienen estas estrategias vemos esto, que van como pasando de una persona a otra o que quedan con muchas chicas o chicos, pero que no terminan de tener una relación con ninguna y muchas veces lo justifican en
yo es que no quiero relaciones. Pero aquí a veces también tenemos que ver una cosa que al final en psicología llamamos fuga evitativa, que es un poco esta parte en la que yo encuentro cualquier pequeño ápice de que esta persona... o sea, como que voy buscando excusas a nivel racional que me permitan irme de la relación, ¿no? Pero al final son cosas como muy tontas, como muy nimias, pero que me generan ya rechazo hacia esta persona. Y sobre todo con mucha urgencia. Sí, totalmente. Como hablaba yo contigo antes, ¿no? Esto es como si yo no quiero subir por el ascensor y no le quiero mostrar a mi padre que tengo miedo y le digo, voy por arriba que quiero hacer glúteos. O es que a mí me gusta el deporte. Sí. Nosotros en terapia de pareja nos hemos encontrado con cosas que claro, la persona sufre, pero son súper graciosas. Es que la quiero dejar porque ayer vi que tenía un trozo de pimiento en la tal y Dios, me resulta súper desagradable. O es que veo que las uñas no las tiene hechas y yo no quiero compartir. O es que el otro día veo que cuando come hace un ruido que no lo puedo... No, lo he dejado porque necesitan, ante tanta incomodidad, dar una explicación racional al por qué lo dejo. Y esto muchas veces pasa no porque realmente a esa persona ya no les guste, sino porque precisamente ven que existe en esa relación la posibilidad de vincularse o la posibilidad de que haya intimidad emocional, ¿no? O la otra persona me empieza a pedir intimidad emocional. Y entonces es como, no, me voy de aquí. Como tú has dicho, tienes mucha urgencia. Exacto. Urgencia por irse en esos momentos, ¿no? Estamos hablando de las circunstancias que le resultan a estas estrategias evitativas que muchas veces son no complementarias con una relación segura. Y ahora la pregunta es clara. ¿Se puede tener una relación con un apego evitativo? Pues aquí dos partes, ¿no? Por un lado, si eres una persona que considera que tiene estas estrategias, al final lo primero es empezar a trabajar por conectar con tus emociones, por identificar emociones, por aprender a expresarlas, por aprender a sentirte cómodo con ellas, ¿no? Tanto las agradables como las desagradables, especialmente las desagradables. Porque al final es verdad que si no hay una conexión con esas emociones, va a ser muy difícil que puedas tener una relación segura. ¿Se puede tener una relación con una persona con mucha estrategia evitativa? Sí se puede, pero estable y segura no. Y a largo, y conforme pasa el tiempo es peor. No siempre que no haya introspección, que aquí sería como la parte de qué pasa si tú eres... Claro, totalmente. O sea, qué pasa si tú estás con una persona que tiene esas pero estrategias. Tanto si estás como tú lo eres, si tú mantienes estas estrategias y son la mayor parte, una relación segura, estable y satisfactoria no se puede a largo plazo. Ahora, si yo quiero pasar una relación segura, que sería puedo comunicar, puedo sostener, por supuesto que se puede. Pero lo que tú has dicho, lo primero que tengo que tener es introspección. Es decir, oye, me cuesta el mundo emocional, me cuesta hablar de emociones. Pero quiero trabajar. Quiero trabajarlo, porque cuando un evitativo empieza a hablar de emociones, lo primero que siente, como no puede conectar muy bien, es que a nivel somático está incómodo. O sea, yo estoy hablando aquí contigo de cosas y me tengo que levantar, o necesito mirar a otro lado, o miro al perro, quiero huir. O miro al perro y lo acaricio, o digo, bueno, venga, vámonos ya. Y sobre todo, que denotan estas conversaciones como, otra vez tenemos que hablar de lo mismo. Entonces, lo primero es esa vulnerabilidad de, ok, tengo algo que cambiar, sé que esto ha surgido por algo, hay que entenderlo, pero no puedo justificar quedarme así toda la vida. Porque eso es algo que efectivamente he aprendido, pero que puedo cambiar con trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El mundo emocional. Identificar qué emociones tengo, poder validar las de mi pareja, que me va a costar menos, pero las mías también. Bueno, que me va a costar menos si tiendo a lo evitativo dependiente, ¿no? En otro caso. Pero que por lo general... poder sostener tus emociones y las mías va a ser fundamental, que yo te voy a decir, pues hoy estoy triste. Claro. Y que eso es un trabajo poco a poco, que no se puede hacer de un día para otro. Sí, pero el mayor trabajo que tiene que hacer una persona con estrategias evitativas es ese, aprender a comunicar sus necesidades emocionales. Efectivamente. Y primero para eso tiene que identificarlas. Efectivamente. Y esto es un trabajo obviamente duro, pero como decimos, primero reconocer, ok, muy importante reconocer para qué, porque mucha gente dice, es que mi pareja me dice que si no cambio lo dejo. Ahí no hay trabajo. Mira a ver tú lo que supone, porque las personas evitativas son personas que van a terapias cuando petan, que han llenado tanto el vaso, que han reventado de repente y dicen voy. Normalmente por ansiedad. Porque es un trabajo muy silencioso. O sea, es una ansiedad muy silenciosa. No la veo, es como Chernóbil. No la veo, pero revienta. Te vas cargando hasta que lo notas a nivel físico. Es cuando suelen venir las somático. Personas. Entonces, identifico y a partir de ahí trabajo. Eso es. Se tiene que ver si tú estás con una persona con muchas estrategias de este tipo, hay que saber que hay que tener paciencia, pero nunca justificar que si yo en un año veo que de una semana quiere hablar un día y que... Hombre, hay que tener un término medio. Pero por supuesto que es posible pasar de una estrategia evitativa a una segura. Por supuesto que sí, porque al final las estrategias evitativas no te definen ni a ti ni a tu pareja o a la persona que estás conociendo, sino que al final es un aprendizaje a nivel vincular y por supuesto que es algo que se puede cambiar siempre que exista esa introspección y esas ganas de
cambiarlo. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos tratado el tema lo más breve que hemos podido. Me lo he pasado muy bien, mi amor. Muchas yo también, gracias por a ti. el tiempo. En los próximos capítulos hablaremos de ansioso y si Eso pueden es. convivir estos tipos de estrategias. Así que esperamos que os haya gustado. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Un besito.